sesionaremos esto esta semana mismo, yo creo que el día jueves, para que tengan tiempo de ver toda esta clase, martes y miércoles, el jueves y el otro tema, para que lo puedan ver también todos los otros grupos, el tema siguiente. Les será complementar esto hasta donde podamos avanzar. Es muy amplio esto. Son temas controversiales. Y creo que encima ese 10. Entonces vamos, ya podemos pasar. A ver, alguien va pasando en los slides. Ya, miren, como les dije, la insuficiencia cardíaca es un tema tan amplio. Qué moderno que es esto. Me siento yo de un neandertal con ustedes. Casi yo, por lo menos una caverna, casi, ¿no? Terrible, terrible. Usted me ríe, estoy flaco, tengo la lista, tía. Ya. Le decía que todas las patologías que asientan en el corazón terminan en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, imagínense ponerse a revisar causas de insuficiencia cardíaca. Es complejo porque tienen que ver con todas las patologías que asientan el corazón. Que hipertensiva, que metabólica, que valvular, bueno, isquémica, de todo tipo. Por eso, analizar el tema de insuficiencia cardíaca, que es muy actualizado, hay en el mundo entero gente que solo se dedica a estudiar insuficiencia cardíaca. Y es una de las cosas que más dinero invierte en los laboratorios, porque la gente ahora, en edades más tempranas, ya termina en insuficiencia cardíaca, porque se ha infartado a los 35, que antes era impensado. Vean lo que dice aquí, vean lo que dice aquí. A partir de los 40 años, la incidencia se va duplicando en cada década de la vida, en cada década de la vida. Los hombres hasta los 40 años tienen aproximadamente, miren ustedes, 2.8% de hacer insuficiencia cardíaca, la mujer la mitad. Para que veas que les decía que no era piropo, la mujer es más fuerte biológicamente. 2.8 los hombres, 1.4 las mujeres. A partir de los 40 años se va duplicando. Es decir, ya a los 50 años los hombres pueden hacer hasta 6% de insuficiencia cardíaca y la mujer va a menos del 3%. Así va subiendo cada década. Por lo tanto, cuando tenemos 80 años, imagínense la posibilidad de que tengamos insuficiencia cardíaca, llega casi al 20%. Por lo tanto, que un abuelito o una abuelita tengan insuficiencia cardíaca no es nada raro, ¿no? Porque sus estructuras se han envejecido, las válvulas están mal. El pueblo de mi suegra en España es un pueblo de viudas. Se han muerto todos los maridos. Solo están vivas las viejitas. Cuando íbamos ahí no había un viejito, solo viejitas. Qué fuertes son las mujeres. No había. Mi suegra acaba de morirse recién, a los 97 años, y mi suegro se murió a los 62. ¿Qué les parece? Solitas. Vean lo que dice. Una vez hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la mortalidad al año es el 50% si no le resolvemos el problema que lo está llevando la insuficiencia cardíaca. Hasta el 50%. Por favor, con toda confianza, si algún término no entiende, yo lo entiendo. No es fácil hablar a muchachos que recién están viendo una materia de especialidad sin haber visto medicina interna. Es un crimen académico. Por lo tanto, no va a ser tan fácil para mí explicar esto. Y si alguna cosa ocurre, prefiero no avanzar, quedarnos más lentos, pero que entiendan. Tampoco esto es una carrera contra el tiempo. Desgraciadamente no tenemos mucho, pero tampoco por avanzar no les voy a explicar nada. Mira, acá dice 50% anual cuando es refractaria al tratamiento convencional. La siguiente, por favor. Miren ustedes. Es la única enfermedad cardíaca cuya incidencia parece estar aumentando en el mundo occidental. Por supuesto, por uno. Los factores de riesgo, ya les dije al comienzo de la primera clase, vivimos en un mundo para esto, para ser hipertensos, para ser diabéticos, para estar estresados permanentemente, por lo tanto va en una incidencia terrible, 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 terrible. Cada vez habrá más casos de insuficiencia cardíaca. Da la impresión que el endotelio va envejeciendo más prematuramente que décadas atrás, porque estamos viviendo en una sociedad de consumo exagerado, donde nos venden permanentemente a través de la prensa valores que no quisiéramos que estén permanentes ahí. No se imaginan cuánto gasta la gente en cirugía plástica. No tienen idea ustedes.
yo le hago la valoración, siquiera unos 15 médicos que tienen la bondad de enviarme a que les haga la valoración prequirúrgica. Es impresionante, gente que se nota que no tiene recursos, se endeudan con 6 meses, un año. Para la vez pasada llegó una chica que yo la veía muy bien, hacerse papada, rino, estiramiento a los 28 años, blefaroplastia, lipoescultura, transferencia. ¿Saben lo que es la transferencia, no? Que sacan grasa y se ponen en las nalgas o ni quiera. 4 cirugías en uno. El peligro de embolia pulmonar es elevado ahí, porque están manipulando tejido graso. Hay que ponerles un poco de anticoagulante para bajar la posibilidad que la gente, estando sana, busque enfermarse. Entonces tenemos acá mortalidad de esto. Miren aquí más o menos 10 por 1000 personas mayores de 65 años tienen insuficiencia cardíaca. Imagínense en Estados Unidos, donde hay 300 millones de personas, cuánto gasta ese país en insuficiencia cardíaca. No sé, es el país del fast food, del mundo de no sé cuánto. ¿Han visto los zombies que andan por las calles de Nueva Jersey y la droga, no? ¿Se han visto, no? Gente que ya son zombies. Sociedad que es el clima del consumo, ¿no? Todo el mundo anda armado allá. La siguiente, por favor. Vean, vamos a revisar algunos conceptos que ustedes les habrán dicho, pero que creo que tienen el derecho de saber la verdad sobre esto. Cuando yo era estudiante me dijeron a mí que la ley de Frank Starling es aquella que consiste en que el corazón es capaz de expulsar toda la sangre que le llega sin permitir ningún remanso. ¿Así le dijeron ustedes también? La ley de Frank Starling. ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo te dijeron, mija, la ley de Frank Starling? Que esto es clave entender, porque a partir de esta ley vamos a comprender gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, la precarga, la poscarga. Es clave la ley de Frank Starling. ¿Qué te dijeron, mija? ¿Tú te llamas Estefan? El mismo volumen de sangre que llega al corazón debe salir y pues también con toda la misma presión. O sea, el volumen que llega tiene que inyectarse. Sí. Bueno, ¿tú qué opinas? También, No es, por lo tanto, la ley de Frank Starling que el corazón expulsa la sangre sin permitir ningún remanso. ¿Por qué? Porque después de cada latido cardíaco siempre queda un volumen en el interior de su cavidad. Siempre. Como cuando expiramos con fuerza, siempre en los alveolos queda el volumen funcional residual para evitar que se colapsen los alveolos. Vean lo que dice acá, lo que es realmente la ley de Frank Starling. Es la propiedad del corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado. Es decir, si llega más sangre, eyecta más. Si llega menos sangre, eyecta menos. Eso es Frank Starling. No habla aquí sin permitir ningún remanso. Es un concepto actual que hay que meterse en la cabeza. Bueno, dice aquí, mayor llenado, mayor volumen de eyección. Punto. Eso es ley de Frank Starling. Por favor, métanselo en el subconsciente. La siguiente. Y aquí vamos también a entender dos cositas pequeñas, ¿no? ¿Qué es la precarga? La precarga es el volumen que llega, punto, el volumen que llega. Y cuando llega al final de la diástole, punto, no nos haga más lío. Esa es la precarga, es decir, el volumen que le llega a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda, al final de la diástole. Ya vimos aquí en el ciclo cardíaco cuando concluía la diástole. Y la poscarga, es decir, la poscarga es la tensión de la pared ventricular durante la sístole y la fuerza que debe vencer los ventrículos para cumplir su papel de eyección. ¿Está claro? Jennifer eres tú, mija, ¿no? ¿Está claro, Jennifer? Sí. Es decir, es la resistencia periférica en otras partes. En otras palabras, la fuerza que debe vencer los ventrículos para poder cumplir su papel de eyección. En el lado izquierdo, ¿quién lo representa? La aorta. En el lado derecho, ¿quién lo representa? La pulmonar. Si está claro hasta aquí, por favor. Ya, seguimos. Síganos más, que esto ya es conocido. Estos temas yo
Hay cosas que no vamos a ver porque esto es muy largo. Yo esto lo preparé para una charla que invitó el Colegio Médico del Oro hace como 3 años. Y es largo, pues, y tuve como 3 horas para hablar. Es larguísimo, muy largo. Perdón, fue un seminario de 3 días. Vean lo que les digo. Volumen T diastólico. ¿Cuál es el volumen T diastólico? Ya lo dije. Es el volumen que se acumula en los ventrículos al final de la diástole, cuando termina la diástole. Precarga. ¿Ya? Volumen que se le entrega a los ventrículos. Precarga. Vean, ¿cuánto es normal? De 110 a 120. Eso es lo que debe haber en los ventrículos cuando concluye la diástole. 110 a 120 ml. Se llama volumen de fin de diástole. ¿Sí está claro? Volumen de fin de diástole. Y de este volumen, vean, dice, volumen telesistólico, es decir, el que queda al final de la sístole, cuando ya se cumplió la eyección. ¿Cuánto queda? Queda este remanente, miren, más o menos 40 a 60 ml queda dentro del ventrículo al finalizar la sístole. Por lo tanto, no es que los ventrículos quedan vacíos después que se contraen. Si queda más de este remanente, ¿qué quiere decir? A ver, mija, si queda más de este remanente después de contraerse, ¿qué te imaginas tú que está ocurriendo? Que o hay una mayor precarga, o sea, de la aurícula viene mayor cantidad. No, porque la frase está le dice que llega por la volumen que le llega. O que hay una ¿Qué está ocurriendo? Si queda más volumen remanente que el interior del ventrículo. Déjenlo a la doctora, ¿qué pasó? Puede haber una insuficiencia directamente del corazón en su capacidad de eyectar la sangre o una Está mayor perdiendo resistencia. fuerza de eyección, ¿verdad? Por lo tanto, queda un remanente mayor. Ya vimos en la clase pasada de la membrana respiratoria. Por lo tanto, aumenta la presión dentro del ventrículo. Ya vimos. Por eso le dije, por favor, repasen esa clase para entender todo esto. Quiere decir que el ventrículo está perdiendo función contráctil, función sistólica, que queda un mayor remanente que el que me dice aquí el autor. ¿Ya? ¿Sí está claro? Claro, que este volumen también depende de lo que le llega, ¿no? Esto no es normal. La fracción de eyección es el porcentaje del volumen que el ventrículo bombea justo antes de la contracción. Nunca debe ser menos del 60%. Acá está el gasto cardíaco, volumen necesario que bombea 1 minuto. Ya lo recordamos en la primera clase. ¿Recuerdan? Frecuencia cardíaca por gasto sistólico. El gasto sistólico es la diferencia de esto, por eso que es 60 a 70. ¿Sí ven? Multiplica por la frecuencia cardíaca el gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca, volumen sistólico. Volumen sistólico es 70. Correcto. Continúe. No sé quién dejar este material cuando me vaya. Es un material maravilloso. Yo lo he estado repartiendo, bueno, les confieso, hace 2 semestres no reviso el material, pero cada semestre yo normalmente revisaba, actualizaba los slides, todo esto, porque van cambiando algunos conceptos, van cambiando muchas cosas. Vean que, continúe para no detenernos aquí. Miren esto de aquí. Esto, por favor, concentrémonos, que es clave esto, para poder entender lo que es la insuficiencia cardíaca. Ya dije yo cómo se calcula el gasto cardíaco, ¿verdad? Frecuencia cardíaca por gasto sistólico, ¿verdad? 70 por 70, ya dijimos casi 4 o 5 litros por minuto eyecta un corazón, ya dije. Pero ¿de qué depende esto? ¿De qué depende el gasto cardíaco? Primero depende de la precarga o volumen que le llega. Si le llega más volumen, mayor es el gasto cardíaco. ¿Sí está claro, no? Porque esa es la ley de Frank-Starling. Por supuesto que ahí quedará un mayor remanente. Mayor volumen que llega, mayor gasto cardíaco. Porque ya el volumen sistólico no será 70, va a ser mayor porque le ha llegado mayor volumen. Primer factor entonces, la precarga. Es decir, el volumen que le ofertan a los ventrículos. Segundo factor, la energía o capacidad contráctil de la fibra miocárdica, es decir, la fuerza de contracción. Mientras mayor fuerza de contracción tenga el corazón, mayor es el gasto cardíaco.
Si pierde fuerza de contracción, menor es el gasto cardíaco. Sí está claro, ¿verdad? Dos factores claros. Precarga, capacidad contráctil. Y aquí viene otro. La poscarga o resistencia que debe vencer el corazón. En el lado izquierdo está representado, ya les dije yo, de la aorta para atrás, y en el lado derecho de la pulmonar para allá. Esa es la poscarga. Si el corazón pierde función contráctil, evidentemente se le dificulta vencer la poscarga en el ventrículo izquierdo. Y se le dificulta vencer la poscarga en el lado derecho, la arteria pulmonar. Entonces, mientras más alta es la poscarga, menor es el gasto cardíaco, porque el paciente, el ventrículo tiene dificultad para inyectar la misma cantidad de sangre. Por eso que la hipertensión es un grave factor de riesgo, porque ellos tienen una alta poscarga de resistencia periférica. Y el corazón, para poder compensar, tiene que engrosarse para seguir garantizando la vida. Ya veremos los mecanismos de compensación. Y luego tenemos la frecuencia cardíaca. Pues no, más alta la frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco con el corazón sano. En corazón sano. Entonces, regresemos un poquito la diapositiva. Yo les quiero preguntar, cuando se ha perdido la capacidad contráctil, es decir, el corazón ya no hace esto, sino solamente esto, ¿cuál de estos factores es el más importante para mantener el gasto o alterar el gasto cardíaco? Cuando el corazón ha perdido capacidad contráctil, ya no hace esto, sino solamente esto. ¿Cuál será? Analicen. Tienen 30 segundos para analizar. No me respondan enseguida, analicen. Yo antes todo mi agua importada. Debatan entre ustedes y me avisan. ¿Cuál de los tres restantes factores es más importante si el corazón ha perdido la capacidad contráctil? Tema de examen siempre es eso. A ver, ¿cuál? A ver, usted autor que levantó la mano. No le escucho, sáquese ese disfraz. Digo, si ha perdido, sería la poscarga. La poscarga. Bueno, ya hay un criterio por ahí. ¿Alguien tiene otro criterio? ¿Alguien opina otra cosa? Poscarga, dice la doctora. Tú y yo, ¿qué opinas? Dice la doctora. Modelo de televisión. Habría que definir la precarga. La precarga. La precarga. Bueno, precarga. ¿Alguien más? Eso es tema de examen, ¿no? ¿Cuál? Me está diciendo que no va a tener la capacidad de contraerse. Perdió la capacidad. Entonces va a depender de la poscarga, porque debe vencer esta Poscarga, resistencia. entonces. Porque de qué me sirve que yo tenga gran cantidad de llenado si no voy a poderlo inyectar. sea, la Entonces, poscarga. la poscarga. Claro, buen análisis, buen análisis. ¿Quién más opina lo? A ver, la doctora. ¿Cómo se llama su lectura? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? La Mari. Bueno, tú no te entiendes. Bien, ¿no? A ver, la Mari. La frecuencia cardíaca. ¿Cuál? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Bueno, también. ¿Algún otro criterio por ahí? Ya razonadito. Más razonadito. Si lo dije hace un rato, lo dije yo. Por eso es que el que se desconcentra se queda. Lo dije hace un rato. Aplique la ley de Frankenstein. Es la poscarga, pues. Si no vimos lo que es la poscarga acá. La resistencia que debe vencer el ventrículo para inyectar. Y si el corazón está así, ¿cómo va a vencer la resistencia de la poscarga? ¿Se dan cuenta? Por eso es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca siempre es vasodilatadores para que el corazón eyecte con facilidad porque no tiene fuerza para vencer la poscarga. Tiene lógica, ¿verdad? La poscarga. En cambio, cuando el corazón no ha perdido la función contráctil, ¿cuál de estos factores será el más determinante para el gasto cardíaco?
Así son mis clases y mis exámenes. Aquí no hay nada de memoria. Acá el cerebro. Todos tienen capacidad de inteligencia para responder. A ver, mija. Ahí ya sería la precarga. La precarga. Está conservada. Bueno, precarga, bueno. ¿Alguien opina lo contrario? Para que le lleve la contraria al autor, lo que sea. ¿Alguien? ¿O todo el mundo está de acuerdo con ella? La precarga, dice. ¿Alguien? Nadie. Nadie opina lo contrario. La doctora no, que tiene un peinado muy elegante, ¿no? ¿No? Doctora, ¿usted no? No, ¿está de acuerdo con lo que dice la doctora? No le decimos que esta doctora está chiflada, que va a hacer la precarga, hombre. ¿Usted está de acuerdo con ella? ¿Qué opina? No le escucho, yo soy la doctora. La precarga. ¿Qué opinas tú? No ha perdido, bien, más bien, no ha perdido la fuerza total. Entonces, ¿cuál sería el factor? Tiene lógica cuál es el factor. Solo utilice la ley de Frankenstein, hombre, nada más. Lo que dijo la doctora, pues si tiene buena función, eyecta lo que le llega, es la precarga. Pues. Si dijimos aquí, ¿se dan cuenta si no nos concentramos? ¿Se dan cuenta si no nos concentramos? Se cumple la ley de Frankenstein, por eso le dije, entendamos lo que es ley de Frankenstein y qué factores determinan el gasto cardíaco. Yo sé que no es tan fácil para ustedes, están en una etapa que no le debieran haber puesto aquí cardiología. Cardiología es materia de fin de carrera en todas partes. Allá en la zona de Barcelona se ve cuando ya los chicos están haciendo internados. Cardiología. Porque para saber cardiología hay que entender biología, bioquímica, fisiología, medicina interna. Es una materia, haberle puesto aquí un crimen académico. No se les antojó poner oftalmología el primer semestre, ya mismo lo han hecho. Cuando no tienen idea de lo que es esto. Porque el que hizo esa malla curricular no tiene idea qué es la carrera de medicina, porque es la única explicación, o es un acto perverso. Que sí sabe y de perverso la puso ahí. O por hacerme daño a mí, porque como yo soy crítico de todos estos sinvergüenzas y granujas, son farragosos. ¿Quién sabe qué es ser un farragoso? Un anacoruto farragoso. Le digo, yo les escribo un anacoruto farragoso, andar con un diccionario para entenderte, pendejo. ¿Saben lo que dice? El que hizo esta malla curricular, o es un retardado mental, o de perverso lo puso ahí. Ustedes están experimentando lo difícil que es entender estas cosas, porque hay que dominar ya, haber hecho cursos de medicina interna, por lo menos, que ahí también les dan insuficiencia cardíaca. Ya lo van entendiendo. Bueno, entonces, ahí están las cosas, ¿verdad? Frankenstein y gasto cardíaco nos permite entender todo lo que vamos a ver más adelante. Todo lo que vamos a ver más adelante. Yo boté, doctora, a mí no me dan llaves en mi casa. He perdido como 300 llaves, las dejo blindadas ahí en la puerta. Una vez amaneció ahí la llave. Terrible. A ver la siguiente. Vean acá. Yo aquí hice siempre hago, para que vean que va a ser difícil interpretar el tema, vamos a tener que ver la otra parte del juego. Yo les digo, a ver, hagan su propio concepto en su insuficiencia cardíaca. Vean lo que dice Bramwell. Bramwell es la Biblia de la cardiología. Es el libro más completo que hay de cardiología, pero eso es para especialistas, ¿no? Para ustedes no es conveniente. El libro que les di para mí es el mejor para pregrado. Pero para posgrado, evidente, Edward Bramwell es la Biblia, va como la 6ª edición, ¿no? Ya la última está en inglés. Es realmente completo ese libro. Vean lo que pone, qué es la insuficiencia cardíaca. Es la situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco. Les he dicho, si vamos a querer entender insuficiencia cardíaca, debemos saber qué es gasto cardíaco, qué es precarga y qué es poscarga. Hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Vamos entendiendo bien qué es eso, ¿no? Ya. Incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos y al recordo venoso. ¿Qué significa eso? Que el corazón es el centro de la vida. ¿Se dan cuenta que no les dije por piropear mi especialidad? Sino que es la realidad. Claro, si le sacan el útero, nadie se muere, ¿no? Yo quiero que alguien elabore su propio concepto de insuficiencia cardíaca. Sáqueme ese slide, hijo.
poquito apaguémoslo y prendan las luces. Quiero hacer un ejercicio aquí que lo he hecho siempre. Que cada cual elabore su propio concepto de insuficiencia cardíaca. Préndame las luces, por favor. Vas a aprender ese para, como esto es caliente, vas a aprender ese caucho al libro. ¿No puedes cerrarle el lente? No tiene membrana para cerrar. Bueno, a ver. Corazón hace esto, ¿verdad? Conceptúenme cuando hace esto. Ya. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Elabórenme su propio concepto. Y va a venir aquí a escribir un grafiti, así como escriben grafitis en la calle, va a un grafiti de qué es insuficiencia cardíaca. A ver, quiero un valiente primero, una especie casi en extinción, ¿no? Un valiente quiero. Si este flaco, pues, para que lo vea la novia, ¿no? Que imposible no quedar bien, pues. Imposible, pues. Vamos, flaco. Choca la mano, tú eres de los míos. Frente a la novia tiene que ser héroe, pues uno. Va a quedar como un pendejo frente a la novia. Vamos, pon tu concepto de insuficiencia cardíaca ahí y firmas abajo. Como Picasso, ¿sí? ¿Qué es para ti insuficiencia cardíaca? Vamos a coger a otro. Ahora veamos una heroína. No hay más raro que los piqueros patas azules. Véngase para acá, mi doctora. ¿Cómo se dice en inglés? Venga para como jarro. Pónganle su concepto allá de insuficiencia cardíaca. Vamos. Y que el público califique. Vamos. No vamos a poner letra chiquita. Usted es chiquita, pero su letra debe ser más grande. Ah. ¿Está bien? Esto se llama el método constructivista de enseñanza, donde la gente elabora su propio concepto. Qué pena que no tengamos más tiempo para ver categorías completas. Eso es frustrado. El flaco hasta la letra da duro bonita para caer bien de la novia, ¿no? Escribe como es tu letra nomás, hombre. Hasta la letra, mi letra es horrible. Y enseguida, así la letra bien. Es medio ruido para mí, ¿no? Vos habías afectado. Esa es la letra de él, dice los italianos. Todo tiene bonito, está bien. Ese es el amor, ¿no? Realmente, ¿no? Usted lo tenga bien. Así es el amor, ¿no? No tiene límites. El amor es el camino más corto que va del corazón. Palpitaciones, arritmias, ardencia de estómago. Ya, por lo que acá esté bien, hombre. Es cuando el corazón pierde su poder de contraerse y llenarse adecuadamente y por lo tanto el corazón se vuelve insuficiente para mantener. Gracias. Mira, el otro día hasta se fue. Muy bien. Firma ahí, flaco. Firma ahí. Necesito otro valiente que ponga su concepto ahí abajo. No hay más valientes. Es una especie, pero que parece un cóndor. Hay poquitos. Este flaco tiene cara de valiente. Vamos. Vamos, este flaco es valiente. No me importa. Es valiente, entonces ponerse la novia aquí, valiente. Vamos, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Un concepto propio. Esto es lo normal. El corazón es esto. Ya. O se contrae bien, pero demora en llenarse. También es insuficiencia cardíaca. No solo el corazón es insuficiente porque no se contrae, sino porque tampoco no se llena bien. Ya veremos aquí la clasificación. Vamos. Madre mía, ¿cómo corre el tiempo? No, mamá.
concepto que hace unos 5 semestres escribió aquí una chiquitina que yo le decía tachuelita, pues una chiquitita. Una tachuelita, pero con una inteligencia de criatura, puso un concepto que ahora yo se lo he plagiado y lo digo aquí. Ya van a ver cuál es el concepto que ella puso de insuficiencia cardíaca. Me parece el más perfecto. No hay otro. Ya van a ver. Ya está en Argentina estudiando, imagínense. Una chiquitita así, pero con una inteligencia. Bien, vamos arriba. Es cuando el corazón pierde su capacidad de contraerse y llenarse adecuadamente. Bien. Y por lo tanto el corazón se vuelve insuficiente para mantener la tasa metabólica. Tasa, ¿no? Sí. Ya. Bueno, tiene algunas cosas que son válidas. Acá, Joan, acá no, el doctor. Es la pérdida de la función de contracción y llenado cardíaco que no permite mantener el gasto cardíaco adecuado. Bastante bien, también. Y la doctora es la capacidad del corazón de cumplir con sus demandas metabólicas. Con sus demandas, bueno, porque efectivamente los tejidos tienen demandas metabólicas. Por alteración funcional o estructural que interviene en función de llenado o eyección. Bien, yo creo que todos más o menos han entendido el concepto de que hay insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón efectivamente, ¿qué dijo esta tacholita hace 5 semestres? Doctor, dice el corazón, insuficiencia cardíaca es cuando el corazón es incapaz de garantizarnos la vida. ¿Qué otra cosa más buena puede ser que ese concepto? Si yo les dije a ustedes que el corazón es el centro de la vida, lo captó tanto ella que puso ahí. Insuficiencia cardíaca para mí es cuando el corazón no es capaz de garantizarnos la vida. Ya está. Si el corazón reparte vida, pues ahí englobó ella todo. Contracción, llenado. Porque ¿qué es lo que esperan los tejidos para mantenernos con vida? Que le llegue sangre y todos los nutrientes de la sangre para cumplir su proceso metabólico. Ella lo que hizo es resumir todo. Y yo supongo cada vez que llego a este capítulo, efectivamente, insuficiencia cardíaca es el estado en el cual el corazón no es capaz de garantizarnos la vida. Y van a ver que es tan cierto este concepto que cuando los mecanismos homeostásicos captan que está en peligro la vida, porque cuando el corazón no funciona, está en peligro la vida, se desencadenan todos los mecanismos de homeostásicos para seguir manteniéndolos con vida, aunque el corazón esté enfermo. ¿Está claro? Todo lo que es la insuficiencia cardíaca no son nada más que las respuestas homeostásicas a seguir manteniéndonos con vida, aunque el corazón esté gravemente enfermo. Hay gente que empezó su cuadro de estenosis mitral reumática a los 15 años y recién a los 60 años, cuando ya hasta abuela, le da síntomas. ¿Qué lo ha mantenido con vida? Los mecanismos homeostásicos. Que si no los resolvemos, al mismo tiempo la matan. ¿Se dan cuenta por qué ese concepto de esa criatura es el más perfecto? Perfecto. Todos están acertados, porque todos captaron la idea de qué es insuficiencia cardíaca. Pero eso lo resumió todo. Borren la pizarra, por favor, y seguimos. Vamos. Casi no merece, Blanco, casi no merece. ¿Tomó café, doctor, usted? ¿No ha desayunado usted? Voy a tener, ya le dije mi emprendimiento, se me quedó en el carro, ¿eh? Tengo una cafetera ahí con galletas y queso. $2 sin queso, $3 con queso, café pasado $5, café eso de ahí, $1. Tengo café pasado del campo. 3 litros me regaló un paciente café pasado del campo. Yo lo destapo, huele hasta la primera de octubre de Terra Nostra, huele. Es un café pasado del campo. Bueno, vean esto, siga esto, que hay cosas que no vamos a hacer. Signos y síntomas no nos vamos a entender mucho. Miren esto, las causas de insuficiencia cardíaca. Lo que les dije, ¿no? Todo, ¿no? Porque todas las patologías finalmente conducen al mismo estado. Vean, isquemia, hipertensión sistémica, valvulares, miocardiopatía, infecciones que son precipitantes, dieta, anemia, tiroides, bueno, todo esto termina dando insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, tratar de ver cuáles son las causas no tiene sentido. Sigamos, por favor. Ya. Miren, y la clasificación de la insuficiencia cardíaca tiene varias aristas. Primero, se la puede clasificar
insuficiencia cardíaca por alteración de la función sistólica e insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica. Ya veremos más adelante cómo se las conoce ahora. Pero también se las puede, también hay causas de insuficiencia cardíaca agudas y crónicas también. Por ejemplo, la ruptura brusca del músculo papilar, insuficiencia cardíaca aguda. La ruptura brusca de las cuerdas tendinosas, insuficiencia cardíaca aguda. Las valvulopatías reumáticas, insuficiencia cardíaca crónica, porque son de una evolución larga. Por lo tanto, si hay patologías que dan insuficiencia cardíaca agudas y crónicas. Otro concepto clásico era que se la clasificaba izquierda y derecha, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca izquierda clásica disneica, y la insuficiencia cardíaca derecha clásica de edema generalizado. Ya veremos por qué. Y esto casi no se utiliza mucho, y bajo gasto o gasto elevado. Continuemos. Siga, por favor. Miren acá. ¿Cuándo es sistólica? Cuando hay un fallo de la función contráctil del miocardio. A la insuficiencia cardíaca sistólica, por falla de la función sistólica, también se la conoce con el nombre de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Porque cuando ya el ventrículo pierde función contráctil, cae la fracción de eyección, que es un parámetro de pronóstico, de diagnóstico y pronóstico. Mientras más baja es la fracción de eyección, más grave es el pronóstico del individuo. Más grave es el pronóstico del individuo. Por lo tanto, alteración de la función sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Ya? ¿Qué hay ahí? Fallo en la función contráctil, disminución del volumen sistólico y la función de eyección, causa más frecuente, isquemia cardíaca. Bueno, las causas no nos interesan. Continuemos. Todas las que pierden la función contráctil. Y la otra es la insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica, se la llamaba así. Antes, hasta hace unos 20 o 25 años, no se hablaba mucho en los libros de esto, de la insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica. Se pensaba que solamente era un asunto casi de orden, de que el ventrículo debería llenarse. Ahora se sabe que no es verdad, que hay graves cuadros de insuficiencia cardíaca porque el corazón no se llena adecuadamente. Y tiene lógica, para poder contraerse con volumen adecuado, tiene que haber también un llenado adecuado. Y si se pierde la capacidad de llenado por cualquier motivo, eso se llama insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Preservada. Vean lo que dice aquí. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay un trastorno en la relajación de las paredes ventriculares. Todas las patologías que produzcan hipertrofia de sus paredes, estas se ponen rígidas y por lo tanto el llenado es más lento, es más difícil, no se llena, aunque el ventrículo se esté contrayendo bien, la presión en la aurícula izquierda y derecha aumenta porque el llenado no es completo, no hay un llenado adecuado y por lo tanto puede ocurrir la misma sintomatología que ocurre cuando el ventrículo pierde su capacidad contráctil. Porque si no se llena bien el ventrículo izquierdo, la presión en la aurícula izquierda aumenta y esa presión ahora se transmite al territorio venoso pulmonar y ya explicamos por qué sale más líquido plasmático hacia el intersticio. Por lo tanto, de gravedad son iguales. Se puede caer en edema agudo del pulmón aunque el paciente tenga una buena función contráctil. Puede ocurrir por un mal llenado ventricular. ¿Sí me están entendiendo, por favor? ¿Sí? Doctora, ¿usted me está entendiendo? ¿Sí? Por favor, vean con toda confianza. A veces me emociono tanto que por favor, si es que no está claro, me avisan para ir más lento. Entonces estamos acá. Bueno, en todo esto acá y ocurre lo mismo, ¿no? Alteración de inhibibilidad, aumenta las presiones cardíacas, congestión pulmonar, lo que hemos visto. Pero son las causas de la todo lo que causa hipertrofia ventricular izquierda, la isquemia también, la pericarditis, etcétera, etcétera. Siga. Bueno, está aquí, ya estaba otra vez repitiendo, ¿no? Sigan nomás, sistólica, diastólica, esto vamos a ver. Ya aguda, miren una insuficiencia cardíaca aguda. Infarto miocardio extenso, se le tapa el tronco coronario. Ya vimos aquí
¿qué arterias salen del tronco coronario? ¿Te recuerdas, tú te recuerdas, hijo, qué arterias salen del tronco coronario izquierdo? Circunfleja y la descendente anterior. Bien, así me gusta, que vayan estudiando clase a clase, ¿eh? Para que eso quede bien grabado. Imagínense, se le tapa el tronco coronario, insuficiencia cardíaca aguda, pues el ventrículo se queda sin capacidad contráctil porque se están muriendo casi todo su ventrículo. Ya les dije, muchos de ellos mueren a la hora del infarto. El edema agudo del pulmón, no hay contracción, se mueren. Aquí está, rotura de una válvula. ¿Rotura o ruptura? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, igual es un error ortográfico ahí. ¿Qué opinas tú, hijo? ¿Es rotura o ruptura de una válvula? Déjenlo, doctor. Es ruptura. Ambas formas se pueden utilizar. Ruptura o ruptura es lo mismo. ¿Quién opina lo contrario o está de acuerdo con el doctor? Rotura o ruptura de una válvula cardíaca. Ya les dije hace un rato, se rompe la mitral, se rompe la, yo qué sé, por las cuerdas tendinosas. Rotura o ruptura, yo he puesto rotura y no se ve tan bien, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué opina? ¿Está bien puesto o no? No me pegues, doctor. También la doctora con todas. ¿Qué opina? O ruptura de una válvula. Eso miembro de la RAE. ¿Tú qué opinas, Ana? Cuando tú rompes con tu novio, ¿qué? ¿Ruptura o rotura? Ruptura. La ruptura es sentimental, la rotura material. Por lo tanto, está bien puesto ruptura. Porque no se está divorciando la válvula de nadie. Se está rompiendo. Eso es rotura. Rotura de una válvula, rotura de una pared miocárdica. La ruptura es sentimental. Es inmaterial la ruptura. Pero está bien, se rompe una válvula, etcétera, etcétera, etcétera. Ya siga nomás que eso no vamos a repetir. Ya siga nomás que eso no vamos a repetir. Nada de eso. Vean lo clásico, ¿no? Cuando antes hablábamos de insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, porque las cavidades tienen una relación funcional, ¿no? No es que el ventrículo izquierdo está separado por completo de las cavidades derechas, ¿no? Claro que hay un tabique que separa anatómicamente a las estructuras del corazón, pero que tienen una relación funcional. De hecho, a la aurícula izquierda que llegan las venas pulmonares, ¿no? ¿Que de dónde vienen? Del ventrículo derecho, pues a través de la arteria pulmonar. Por lo tanto, tienen una relación funcional y anatómica. Pero aún así, algunos autores, para hacernos entender mejor las cosas, nos pusieron y nos hablaron de los conceptos de insuficiencia cardíaca de las cavidades izquierdas y insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Y cuál es la característica sintomatológica de cada una de ellas? En la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cómo qué ocurre? Están aumentadas las presiones del ventrículo izquierdo porque ya no se contrae bien o no se llena bien. Todo ese aumento de presión, ¿a dónde repercute? En la aurícula izquierda. Aumenta la presión hidrostática de las venas pulmonares hacia donde se transmite la presión de la aurícula izquierda. Y ese aumento de la presión hidrostática de las venas pulmonares que repercuten en el capilar pulmonar, en el extremo arterial, que aquí les enseñé, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que trasuda más plasma al intersticio, edema intersticial o edema agudo del pulmón. Y semiológicamente, ¿cómo se exterioriza? Acá está, con disnea de esfuerzo, palpitaciones, angina, síncope, no aguanta el ejercicio, no aguanta acostarse recto, hasta edema agudo del pulmón. Se llama por eso insuficiencia ventricular izquierda, característica de los pacientes que se ahogan, no pueden acostarse, tienen disnea, no aguantan la postura del decúbito dorsal, porque al aumentar el retorno venoso, aumenta la presión de cavidades y se ahogan más. Por eso ellos buscan estar sentados, para que baje el retorno venoso por gravedad y se ahogan menos. No aguantan, es la postura ortopneica que le habrán explicado en semiología. A propósito, ¿quién fue tu profesor de semiología, doctora? ¿Dónde? ¿Quién? No entendí la pregunta. De semiología, su profesor o profesora. ¿Semiología dónde? ¿No se recuerda? Sí, el doctor Einer. ¿El doctor? Einer. No lo entiendo. Einer, Federico. Los profesores de prácticas, ¿qué hacían ahí?
No, daban teoría, ¿no? ¿Ah? Porque aquí la facultad cada grupo tenía 3 ayudantes de práctica. Había. Por ejemplo, yo siempre tuve 4 ayudantes. Uno que me ayudaba voluntariamente, que era el doctor Douglas Barberán, que fue mi alumno, y como fue el premio Contente de la universidad, yo le pedí que me ayude. Y como él tiene una sala en el Hospital Verdaza, me cogió un subgrupo. Yo tenía 4 ayudantes de prácticas de semiología. Como tenía 50 alumnos, imagínense, cada grupo de práctica tenía pues unos 14 alumnos, que se aprendía mucha práctica. Iban los chicos a hacer prácticas a las salas del hospital. Ahora los ayudantes me imagino que deben estar dando teoría, pues, ¿no? Porque sigue siendo virtual semiología, sí saben que sigue siendo virtual, ¿no? Solo a partir del 7º semestre, que ahora ya es presencial. O del 6º, creo, ¿no? Desde el 5º. Bueno, pero sigue siendo semiología todavía. Ya es presencial. ¡Uy, sí que hemos avanzado! ¡Qué maravilla! Reelección. Inventaron el agua a tiro o el bolón de verde. Ahora entiendo cada vez más por qué Fidel Castro fusiló a 3.000 miserables de ellos. Cada vez entiendo. Yo antes lo decía, qué desgraciado que Fidel Castro. No, hay que matar hasta sus bisnietos. Si no son infelices con su género de perversos, seguirán siendo perversos con la gente. Qué perversos, los genes se transmiten. ¿Cómo van a haber hecho tamaña barbaridad de que los muchachos vean semiología y medicina interna por 6 semestres que hemos estado estudiando así? Y que en ontología hayan estado graduando gente que no conoce ni la muela del juicio. ¿Dónde está la muela del juicio si nunca han abierto una boca de un paciente? Ya lo gradúan como odontólogos. Y hay que tener una audacia sin nombre para hacer reuniones de excelencia académica. Premiamos la excelencia. ¿De qué premia excelencia académica? Hay que tener una cara realmente de audacia, ¿no?, para hacer eso, ¿no? Yo no pudiera llegar a mi casa con $100,000 y con esa cara, y mi hijita, me gané $100,000 hoy día a mi familia. Voy a llegar, ¿y esta plata dónde la trae? Me la gané en el consultorio. ¿Quién va a creerme que me gane en un día o en una semana $100,000? Hay que tener un cinismo, pero sin límite, para hablar de excelencia académica en generaciones que los hemos estafado. La universidad debería pedirles perdón, debería pedirles disculpas a los estudiantes que no lo hemos formado bien. Y enjuiciarlos por estafa. Deberían ser enjuiciados. En cualquier otra parte de los estudiantes ya los hubieran enjuiciado, porque los han estafado académicamente. Las otras facultades de medicina, toditas estaban presenciales desde hace año y medio, 2. Y aquí solamente ustedes metidos viendo en computadora las asignaturas. Realmente es una cosa terrorífica lo que está ocurriendo. Y yo siento que tengo que hacer triple esfuerzo para un tema que es tan bonito, pero más bonito sería que ya hubieran visto algo ustedes dentro. Pero bueno, seguimos, continuemos. Y la derecha, mire, esa es la izquierda, baje, por favor. Y la derecha, como es compromiso de cavidades derechas, la presión del ventrículo derecho, ¿a dónde se transmite? A la aurícula derecha, ¿no? Y de la aurícula derecha, ¿a dónde se transmite esas presiones aumentadas cuando el ventrículo derecho está disfuncionando? ¿Ah? A las venas cavas. Por eso es que el paciente tiene hipertensión venosa sistémica, que al aumentar la presión hidrostática trasuda igual. ¿Cuál es el signo semiológico? Edema. La yugular ingurgitada, ascitis, edema de extremidades inferiores. Es decir, por eso que edema siempre se relacionó con fallo ventricular derecho. Siempre. Pero hay veces los problemas comienzan en el ventrículo izquierdo, que si se mantienen de manera sostenida, esas presiones se transmiten a las cavidades derechas, hipertensión pulmonar. Cuando no le resolvemos el problema correspondiente, por lo cual el ventrículo izquierdo está disfuncionando, se transmiten al lado derecho y se transforman también en lo mismo. Continúa, por favor. Vean esto, qué maravilloso es esto, qué inmenso que es esto, y el tiempo vuela, tanto vuela que ya me estoy haciendo más viejo. Ya son las 9 de la mañana. Cuando los mecanismos homeostásicos captan que el corazón está entrando en disfunción, hablo en disfunción, ¿qué quiere decir? O que está fallando su función contráctil o que está fallando su función de llenado. Y cuando los mecanismos homeostásicos captan eso, captan que estamos en peligro de muerte, porque ante la pérdida de un conducto auditivo no se desencadenan por todos los mecanismos de compensación para mantenernos la vida.
porque los mecanismos homeostásicos captan que esto nos causa problemas, pero no pone en peligro nuestra vida. Si se nos rompe el menisco derecho, o yo qué sé, porque nos caímos, lo que quiera. Por supuesto que hay algunos mecanismos de compensación, tratamos de caminar para que no nos vaya la pierna. Pero no se desencadenan mecanismos de compensación para preservar la vida, porque no está en peligro la vida. Pero cuando los mecanismos de compensación homeostásicos captan que es el corazón el que está en disfunción, y como el corazón es el que garantiza la vida, se desencadenan todos los mecanismos que vamos a tratar de resumirlos aquí para seguir manteniéndonos con vida. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca congestiva no es nada más que el despertar de todos los mecanismos de compensación que ocurran en la economía humana. Por eso más me convenzo que el corazón es el centro de la vida. Todos, no hay un mecanismo que no se despierte. Estoy en peligro de muerte. Todo se desencadena. Porque cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que baja primero? El gasto cardíaco, ¿verdad? Baja el gasto cardíaco. Disminuye el volumen intravascular. Y la perfusión periférica de los órganos también está pobre. Como baja gasto cardíaco, la perfusión periférica disminuye también. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver, todo aquí, no son nada más que mecanismos compensadores que se despiertan para tratar de mantenernos con vida. Tratar de mantenernos con vida. ¿Está claro esto primero, por favor? ¿Está claro? Y como baja el gasto cardíaco y como baja la perfusión periférica, todos estos mecanismos que están aquí tienen como objetivo restablecer el gasto cardíaco, restablecer el volumen periférico, el volumen vascular y mejorar la perfusión periférica. Miren qué maravilloso que es el cuerpo humano. Por lo tanto, partimos de que el gasto cardíaco está bajando. Si el corazón no se contrae bien, baja el gasto cardíaco. Disminuye la perfusión de los órganos nobles, por lo tanto no hay una oxigenación adecuada, no llegan los nutrientes que el corazón, que la gente necesita para vivir. Todos estos mecanismos tienen como objetivo seguir manteniéndonos con vida y garantizarnos un gasto cardíaco adecuado. Primero el de Frank Staley. Ahora, no es que se desencadenan en orden, ¿verdad? Todos al mismo tiempo se desencadenan. Lo vamos a tratar de explicar un poco separado para poderlos entender mejor. Pero no es que una vez que termina el de Frank Starling se despierta el otro. No, todos los mecanismos se despiertan para mantenernos con vida y con pocos síntomas, aunque el corazón esté gravemente enfermo. Hay gente que ha tenido partos gemelares y ha tenido una comunicación interventricular importante. Los mecanismos de compensación han permitido que cumpla con su función materna, a pesar de que ha estado el corazón bien complicado. Otras con estenosis mitral. Bueno, varias causas muy graves. ¿En qué consiste este mecanismo de compensación? Recuerdan que hablamos de la ley de Frank-Starling, el volumen que llega, el gasto cardíaco depende. Si el volumen que llega más volumen, mayor eyección. ¿Qué es lo que pasa con la fibra miocárdica en el tiempo de fin de diástole? ¿Qué es lo que pasa con la fibra miocárdica cuando termina la diástole? ¿Qué ha ocurrido con la fibra miocárdica? Está bien distendida, ¿verdad? Bien elongada, ¿verdad? Está elongada. Por lo tanto, aunque intrínsecamente la función contráctil se haya perdido, como la fibra de fin de diástole está elongada, por inercia intenta recuperar el sitio donde se encontraba antes de la elongación. Y esa inercia pasiva de la fibra miocárdica le sigue garantizando a usted un gasto cardíaco, aunque intrínsecamente el mecanismo de contracción se haya perdido. En eso consiste la ley, la compensación de Frank Starling. La máxima elongación de la fibra miocárdica ocurre en el tiempo de fin de diástole. ¿Ya? Y usted puede estar ya
puede estar observando en el eco una fracción de eyección reducida, pero el gasto cardíaco final todavía no está perdiendo volumen en exceso por la inercia que ocurre con la fibra miocárdica que se ha elongado. Un ejemplo, yo cojo un elástico y lo estiro. Si lo aflojo, ¿qué hace el elástico? Regresa a la porción inicial. Igualito es la compensación, mecanismo de compensación del fractal. Luego tenemos el otro mecanismo de compensación, el de la hipertrofia democárdica o remodelación ventricular. Cuando usted escucha la palabra remodelación, es que el corazón ha perdido su morfología original y está adoptando otra morfología para tratar de adaptarse a la enfermedad que está viviendo. ¿Me entendiste, Jennifer? ¿Sí me entendiste, mija? ¿Sí? No, ¿te puedes repetir la última parte? Creo que te desconcentraste. Yo conozco, dice mi mujer, te tiene una bola de cristal. Veo a través de las paredes. Yo, antes mi mujer no me creía. Tengo miedo lo que dice. No. Vamos a hacer un alto de 1 minuto para que descanse, porque ustedes están al borde del desmayo. Yo puedo dar, en estos momentos estoy listo para dar 200 horas de clase y ya tengo 3 veces más edad que ustedes. Respiren 1 minuto, 2 minutos respiremos. 2. 3. A petición de la doctora, 3 minutos. Las mujeres mandan, no te pelees. 3. Una dama 3 minutos, 3 minutos. Nunca. Prendan la luz, por favor, tengan un gato, la vela en duele que se lleva la doctora. Ahí se sacó. No está duele, la doctora también, un avión negro se la lleva en el campo. La lleva. No tiene piedad de las mujeres en el avión negro, se la lleva. Cuidado, doctora, vaya con unas cabalongas al campo. ¿Ya se la llevó a usted? Sí. ¿Ya se la llevó al duende la doctora? Cuéntele, qué bonita experiencia. Mira el cabello del duende, hacerlo. La doctora me miró, ¿sabe? A mí también, dice. Se la llevó, A mí también me llevó, dice la doctora. Yo dije, ¿de nada? ¿Qué hizo duende? Qué gracia. ¿Qué se llevó? ¿El Tintín o qué? El Tintín. Bueno, muchachos. 3 minutos más y ya está. ¿Quién se va a utilizar que le va a entregar a los otros grupos de la clase? Michael ya va a subir el video y luego yo les voy a entregar. Para que puedan ver la clase. Miren, esto es que ven la clase es clave, porque si pierden esta clase, se pierde la idea, porque no vamos a concluir todo el día. El próximo día, el miércoles, va a dar la otra mitad de la clase. Porque esto es muy largo para ver en una sola clase, es imposible, es imposible. Sería atropellar demasiado. Dame una tostada.
Bueno, nos instalamos de nuevo. Lo mismo ahí. 3 minutos son 3 minutos, ¿no? Bueno, vamos. Entonces, el mecanismo de la... Le apagamos la luz. Gracias, doctora. El otro mecanismo de compensación tiene que ver con la remodelación ventricular. Cuando usted escucha la palabra remodelación, métate en el subconsciente. Eso automáticamente debe llevarle a su cerebro que nos estamos refiriendo a que los ventrículos cambiaron la forma original de su morfología. Y esa remodelación, que es negativa, por supuesto, porque deja de ser natural, los ventrículos la adoptan para tratar de hacer llevadera la patología que están sufriendo. ¿Y está claro esto, por favor? La patología que están sufriendo. Veamos, continuemos, por favor. Vean. Bueno, sigue que esto aquí no vamos. Hay cosas que no podemos. Vean, vamos a ver este mecanismo de hipertrofia o remodelación ventricular. ¿Qué ocurre cuando el ventrículo izquierdo, por ejemplo, se encuentra con una válvula aórtica cerrada por cualquier motivo, reumática, envejecimiento, etc., o congénita, que hace que la válvula, que normalmente la válvula aórtica abre 3 a 5 centímetros, abre el sístole, 3 a 5 centímetros. Imagínense que solo esté abriendo 5 milímetros, ahí nomás abre. ¿Qué creen que está ocurriendo en el interior del ventrículo ante una válvula que no se abre adecuadamente y que no está permitiendo la eyección de manera adecuada? ¿Qué creen que el organismo hace para compensar y superar esa dificultad y mantenernos con vida, aunque la aorta solo abre 3 milímetros? Miren qué sabio que es el organismo. ¿Qué hace? Aumentar de tamaño para... ¿Aumentar qué? Aumentar de tamaño para aumentar así la fuerza. Aumentar de tamaño. Bueno, hipertrofiar sus paredes. Se engruesan las paredes. Si el grosor normal del ventrículo es 10 milímetros, yo he visto pacientes con estenosis aórtica terrible que tienen hasta 20 milímetros. Gruesota la pared. Y ese mayor grosor de la pared se llama hipertrofia concéntrica. Vean esto. Vean la pared. Miren cómo queda el ventrículo. Ante cualquier obstáculo mecánico o funcional a la eyección de sangre a través del tracto de salida. Ya dijimos cuál era el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Recuerden, la rodilla del septum, la válvula septal de la mitad y la válvula aórtica. Dijimos eso, que era el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes se han comprometido a estudiar conmigo clase a clase. Yo no tengo ni que tomar lección porque estoy hablando con gente adulta que sabe cuál es su responsabilidad. Que si no van estudiando se quedan perdidos. Hablamos del tracto de salida del ventrículo izquierdo cuando el corazón, cuando el ventrículo encuentra un obstáculo a la eyección por el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en este caso la aorta, responde de manera compensatoria con una hipertrofia concéntrica. Vean, tremendo grosor de pared. Con este grosor de pared vence el obstáculo mecánico de la válvula cerrada y nos sigue garantizando un gasto adecuado para no morirnos. Claro que si no le resolvemos el problema, yo les he dicho, los mismos mecanismos de compensación se encargan de producirnos la muerte. Y yo que le quería nombrar gerente de mi emprendimiento, traigo mi tetera de café, $5 con queso. El café el emprendimiento es lógico, ¿no? Precio de hay recomendación. 150 clientes, sí me gano $200 por clase, ¿no? ¿Le parece, doctor? ¿Quiere ser mi socio, doctor? Traigo usted el café, los quesos y la galleta, yo se lo cobro. Está bien, ¿no? Tú no me apoyas. Afuera te espero. Ya, entonces tenemos, miren, tremenda hipertrofia. Vean que la cavidad ha quedado reducida. A veces es tan severa la hipertrofia que esta hipertrofia
empeora la obstrucción al tracto de salida. Por eso hay que operar rápido a esos pacientes aórticos que ya tienen sintomatología, porque se pueden morir súbitamente. ¿Qué gasto cardíaco va a tener un individuo que tiene una aorta casi cerrada y encima tremendo grosor del septum? Si vimos que el tracto de salida, la rodilla del septum es parte del tracto de salida. Si se hipertrofia mucho, tapa más el tracto de salida y se puede morir el individuo súbitamente. Se puede morir. De hecho, la muerte súbita es alta en los pacientes con estenosis aórtica que no le resolvemos a tiempo el problema. Por lo tanto, esta remodelación de hipertrofia concéntrica es la respuesta compensadora a la obstrucción mecánica o funcional al tracto de salida. Seguimos. Mientras que a ver, doctor, continuamos, por favor. Mientras que cuando hay sobrecarga de volumen, en cambio, ¿qué significa sobrecarga de volumen? Que al ventrículo izquierdo, en cambio, le está llegando mucho más volumen de lo que debe llegarle durante la diástole. ¿Por qué es lo normal? Que solamente le llegue la sangre del llenado diastólico. Esto es lo normal, ya vimos en el ciclo cardíaco, ¿no? El ventrículo se llena durante la diástole. ¿Cuándo se llama sobrecarga de volumen? Cuando aparte del volumen normal de la diástole, le llega otro volumen patológico. Por ejemplo, en la insuficiencia aórtica de la válvula. La válvula se abre en sístole y se debe cerrar en diástole. Se debe cerrar en diástole. Pero hay personas que tienen una alteración valvular y la válvula no se cierra en diástole. Por lo tanto, la sangre regresa de la arteria aorta hacia el ventrículo en diástole. Y se ubican, ¿verdad? Si a ese volumen patológico que está regresando desde la arteria aorta hacia el ventrículo en diástole, porque la válvula no cierra, se le suma la sangre normal del llenado diastólico de aurícula a ventrículo, eso se llama sobrecarga de volumen. ¿Sí está claro? ¿Jennifer? ¿Sí? ¿Está claro, hijo? ¿Sí? Doctora, ¿está claro? Tan elegantes esos moños de la doctora, ¿no? ¿Qué opina tu hijo? ¿Lo queda? Bien, 10 sobre 10. ¿Cuánto le pones? ¡Mírame! ¿Cuánto le pones a la doctora tan elegante que está? 8. 8 te entendí, flaco, allá afuera te esperaba yo. La mujer que le pone 10, aunque 10 sobre 10 siempre las mujeres. Está muy bonito, doctor. Entonces les decía, cuando es sobrecarga de volumen, en cambio, la respuesta del ventrículo a adaptarse a esa sobrecarga de volumen es crecer hacia afuera. Es crecer hacia afuera para tener mayor capacidad de recibir más volumen del que le está llegando. Eso se llama hipertrofia excéntrica, hacia afuera. Es decir, se remodela hacia afuera. Se produce un crecimiento de ventrículo izquierdo hacia afuera. En cambio, en la sobrecarga de presión, que era la anterior, el crecimiento del ventrículo es hacia adentro. Por eso usted una placa de tórax en la sobrecarga de presión o remodelación de hipertrofia no verá cardiomegalia. En cambio aquí, como es una sobrecarga de volumen, le toma una placa de tórax y verá una gran cardiomegalia porque el corazón está crecido hacia afuera. Cuando hay una sobrecarga de volumen y usted ve una gran imagen de corazón ahí, ¿ya vieron imagenología ustedes? Imagenología, ¿ya vieron? ¿Cómo pueden ver imágenes antes de ver patología? Es una cosa terrible. Nosotros, cuando yo era subdecano, subí la cátedra de farmacología a 4º año, porque cómo se puede ensayar a recetar antes de haber visto medicina interna. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo van a ver imagenología? Yo no tengo ni idea de lo que es la patología. Es una verdadera locura lo que ha ocurrido en esta facultad. Pero son locos cuerdos, que saben lo que están haciendo. Saben que es desbaratar la universidad. Ahora ha hecho facultad de medicina, hasta la Universidad Tecnológica Empresarial tiene ya facultad de medicina, la UT. Sí se han enterado, ¿no? Universidad de las Américas, facultad de medicina. Lecotec, facultad de medicina. Porque saben que la han golpeado tanto en nuestra universidad que muchas, pues yo me llevo a mi hijo de ahí, puro problema. Se la van llevando a otros lugares. La facultad llegó a tener una vez 8.800 estudiantes. Ahora no llegamos de los 3.800. La universidad ha perdido muchos estudiantes. Pero bueno, allá. Sobrecarga de volumen. ¿Cómo se ve la placa de tórax? Cardiomegalia. ¿Qué significa? Que se ha perdido la función contraria.
En cambio, que lo tiene una placa de tórax, mire que esto es importantísimo, donde no hay cardiomegalia y el paciente se está ahogando, ¿cuál es la función que está perdida? La diastólica, la de llenado, porque es un corazón hipertrófico que no se llena bien. Por lo tanto, ahí no hay cardiomegalia, porque el crecimiento es hacia adentro. En cambio, cuando la remodelación es hacia afuera, sobrecarga de volumen, vea, hay un tamaño de la cavidad y gran crecimiento del cuerpo. Placa de tórax, gran cardiomegalia. Posibilidad, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, todo lo que sobrecarga el volumen. En la otra, estenosis aórtica, coartación de aorta, miocardiopatía hipertrófica, todo lo que haga crecer el grosor del corazón. ¿Se dan cuenta que es importante? Continuemos. Y esa es la compensación de... Regrese 2 slides, por favor. Regrese para atrás, por favor. Para atrás. Otra más. Bien, siga la otra, por favor. Ya, aquí están todos los mecanismos de compensación. Ya hemos visto estos dos, ¿no? Vamos a ver ahora la hiperactividad adrenérgica. Rápidamente, la reducción de inocelina y después los mecanismos humorales y hormonales, que es largo esto, y después el tratamiento. Imagínense que no se puede ver en una clase. Sería una estafa académica de la cual yo estoy combatiendo, no se puede. Vean, en cuanto a la hiperactividad adrenérgica, este es un mecanismo compensatorio que está permanentemente desencadenándose. Cualquier situación que nos ponga en estrés, que nos ponga en alerta, por ejemplo, si nosotros vamos, miren que es un asunto hasta de manera automática, ¿no? Si yo camino de noche, 8 de la noche, por el Parque Victoria, ¿qué voy sintiendo intrínsecamente? Miedo, ¿verdad? Porque ya tenemos en el subconsciente de que es un lugar que irradia peligro. O me quedo tubo bajo yo, qué sé yo, con la 44 y la J, con todo respeto, ¿no? Todo Guayaquil es peligroso, pero es evidente que hay lugares más difíciles. Me quedo tubo bajo ahí yo, 11 de la noche. ¿Cómo estoy? Con miedo. ¿Qué se está inmediatamente liberando? Adrenalina, noradrenalina, dopamina, todos los representantes dopaminérgicos y simpáticos miméticos. Estoy en alerta, en alerta. Y como la insuficiencia cardíaca es el grado de mayor alerta de muerte, ya lo he repetido más, como 20 veces siquiera. La insuficiencia cardíaca es el estado dinámico de mayor peligro de muerte para el ser humano. Por supuesto que estamos adrenérgicos, estamos en alerta, estamos con miedo, estamos con temor. Todos los mecanismos están despiertos y no se pueden quedar sin actuar los mecanismos adrenérgicos. Por eso que en una insuficiencia cardíaca se le determinan los niveles de adrenalina, noradrenalina, están elevadísimos. Son parámetros de pronóstico, de diagnóstico y de pronóstico. Mientras más altos estén los niveles adrenérgicos y dopaminérgicos, quiere decir que la situación es más grave. ¿Y para qué se desencadenan esta actividad adrenérgica? Primero, para aumentar la presión arterial, pues si estamos diciendo que todo parte porque baja el gasto cardíaco. ¿Y qué es lo que hace la adrenalina y todos sus derivados adrenérgicos? Vasoconstricción, ¿verdad? Y al hacer vasoconstricción aumenta la frecuencia, aumenta la presión arterial. Y con el aumento de la presión arterial nos está garantizando que los tejidos periféricos mejoren la presión arterial y mejoren la irrigación, mejoren la oxigenación. Pero al mismo tiempo, estos mecanismos adrenérgicos compensadores son los más terriblemente dañinos si no le resolvemos el problema a la gente. Imagínense qué es lo que hacen desde el punto de vista de la poscarga. A ver, mija, ¿tú entendiste lo que es la poscarga? Mija, estás ahí, tú viste que te encoge. ¿Cómo te llamas tu hija? Un poquito más alto habla. Mónica. Paola. No le escucho. A ver, ¿entendiste lo que era la poscarga? Sí. ¿Cuál es la poscarga? La poscarga era cuando el momento cuando tu corazón inyecta sangre a lo que por medio de la aorta. ¿Por qué está la poscarga? En el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿a partir de qué arteria
es la poscarga? Consideramos la poscarga. Ya por medio de la aorta. La aorta, ¿verdad? En el lado izquierdo. La aorta. Imagínate un corazón que está así, haciendo esto. Y que producto de esto se desencadenan todos estos mecanismos compensadores. Entre ellos, la adrenalina, los adrenérgicos, los dopaminérgicos, que son vasoconstrictores. ¿Qué ocurrirá con la poscarga entonces ante una liberación adrenérgica sostenida? Si causan vasoconstricción. Aumenta la poscarga, ¿verdad? ¿Qué es la poscarga en definitiva? La resistencia que el ventrículo izquierdo tiene a la eyección. Pero imagínense si el corazón está casi agonizante y se produce una contracción periférica, este mecanismo adrenérgico que tiene como objetivo tratar de mejorar la presión arterial lo puede matar. Porque un ventrículo que ya no tiene fuerza, ¿cómo diablo va a pelear contra la poscarga? Le dijimos aquí cuál es el factor clave de gasto cardíaco cuando se perdía la función contractil. La poscarga, dijimos. Por eso es que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no puede estar ausente nunca un vasodilatador periférico para facilitar la eyección del corazón. Siempre debe haber un vasodilatador periférico que disminuya la poscarga. Y con eso el ventrículo que está agonizante puede eyectar mejor. ¿Sí está claro esto, por favor? ¿Qué otra cosa más origina la adrenalina, la actividad adrenérgica? El aumento de la fuerza de contracción del corazón, pues, porque es un inotrópico positivo. ¿Ya sabes cuál es el inotropismo, mija? ¿Cuál es el inotropismo? ¿Cuál es la función inotrópica del corazón? La de contracción, ¿verdad? Entonces, aumenta la fuerza de contracción. Y al aumentar la fuerza de contracción, aumenta el consumo de oxígeno del miocardio. Le puede producir arritmias. Por lo tanto, la adrenalina es un arritmogénico. Produce hipertrofia también de las paredes. Es un mitogénico. Imagínense, nos ayuda, pero al mismo tiempo, les he repetido 1000 veces, estos mecanismos de compensación nos pueden costar la vida si no le resolvemos el problema de fondo al paciente. Nos da la mano, pero nos pueden causar la muerte. No son, por lo tanto, ilimitados. Si no, nadie se muriera, ¿por no? Ah, no, yo no me preocupo. Los mecanismos de compensación me van a tener con vida toda la vida. No. Está claro esto, ¿verdad? Ya. Sigamos. Vamos a ver ahora el otro. Este mecanismo maravilloso. Sigamos. Sígalo más. Sigamos. Ya. Vean esto. No sea malo. Hermanos. O eso puede ser signo de que ya no quieren más clases también, ¿no? Cuando uno quiere clases comienza a arrastrar los pies, comienza a bostezar. Pero bueno, yo todavía tengo que dar clases, ya tenemos media hora más. Vean lo que dice acá. Mecanismo de retención hidrosalina. O el famoso mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, que lo han de haber visto ustedes en fisiología. Como dije yo, una de las principales causas por las cuales se desencadenan todos estos mecanismos de compensación es el gasto cardíaco bajo. Pero cuando el corazón hace esto, ya no eyecta un volumen sistólico adecuado. Por lo tanto, el gasto cardíaco es bajo y el volumen intravascular es bajo. Todos estos mecanismos, y muy en especial este, tiene como objetivo restaurar gasto cardíaco, mejorar la presión arterial y mejorar el volumen intravascular. ¿A partir de qué hecho empieza a activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona? A partir del penacho glomerular que libera renina, que capta que estamos con gasto cardíaco bajo. Y todo este mecanismo, renina, angiotensina, 1, 2 y aldosterona, tiene como objetivo retener agua, porque ¿qué hace la aldosterona? Retiene agua y sodio. Por lo tanto, aumenta el volumen intravascular. Y si aumenta el volumen intravascular, mejora el gasto cardíaco. Por eso se activa este mecanismo. Renina, angiotensina 1, 2 y aldosterona. Estos dos son, y especialmente la angiotensina 2, un poderoso vasoconstrictor. Y la aldosterona, ¿qué es lo que hace? Retiene sodio,
retiene agua y en conjunto, mientras el uno causa vasoconstricción y el otro retiene sodio y agua, intentan restaurar gasto cardíaco y volumen intravascular. Con eso mejora la presión arterial y con eso los tejidos periféricos están más o menos irrigados. ¿Se dan cuenta? Pero evidentemente, lo mismo que el adrenérgico, causan mitogénesis, remodelación ventricular. Aquí está reestructuración cardíaca o remodelación. Por eso es que actualmente se los había abandonado mucho tiempo, pero hay algún tiempo para atrás, unos 15 años para acá, que estamos utilizando muchos antagonistas de la aldosterona, porque la última etapa de este mecanismo es la aldosterona, que causa remodelación ventricular y también es arritmogénico. Ahora utilizamos mucho por eso los antagonistas de la aldosterona. Y en el tratamiento de la presión arterial, por eso es que los antagonistas de la angiotensina 2 son el tratamiento moderno, porque estamos diciendo que este mecanismo elimina angiotensina, aldosterona, produce vasoconstricción, retención de agua y sodio y sube la presión arterial. Por eso es que hay que dar antiangiotensino, que llaman ARA2, para cortar este mecanismo y que baje la presión arterial. Hace poco dijeron mucho con alguna lógica, no, pues si todo parte de que el penacho glomerular produce renina, ¿por qué mejor no buscamos un producto que antagonice la renina y se acabó la presión arterial elevada? Tenía lógica, ¿verdad? Si todo parte de la renina, lo único que hay que hacer es evitar que el penacho glomerular libere renina y ya no hay hipertensos en el mundo. Y se inventó una molécula antirrenina, alisquirón, creo que era el nombre comercial, pero fue un fracaso total. No funcionó nunca. ¿Qué nos demostró eso? Que este no ha de ser el único mecanismo prohipertensivo. Habrán otros mecanismos que también nos hacen elevar la presión arterial, que hasta ahora no conocemos. Los llamamos hipertensos idiopáticos. No sabemos por qué se hacen hipertensos. Ya veremos eso en hipertensión arterial. Está claro entonces, ¿verdad? Todo lo que está acá. Siga nomás ya. Que se nos va el tiempo corre. Tanto que ya lo hace abuelo. Esto que está acá, bueno, es una clasificación de la Asociación de Nueva York Association es una escala de cómo está el paciente, ¿no? Si quieren pueden poner como está ahí, pero un poco la repite. ¿Cómo se llama una insuficiencia cardíaca grado 1 de acuerdo a la New York Association? No hay limitación de actividad física. Grado 2, ligera limitación de actividad física con disnea de esfuerzos intensos, a grandes esfuerzos. Grado 3, actividad cardíaca por esfuerzo inferior a la habitual limitado por la disnea. Grado 4, paciente de disnea menor al esfuerzo. Antes decía, grado 4 de el pulmón, grado 3, edema intersticial, así es. Pero esta es la que está actualmente. Continuamos. La clínica, sigue, no vamos a insistir mucho en esto. Solamente un poquito. Miren este el cuadro clásico de la insuficiencia cardíaca. Un tipo que no aguanta la postura, está en ortornea. Miren la yugular, ¿no? La yugular ingurgitada, está arrimándose ahí para respirar. Miren la gran cardiomegalia. Si ven una gran cardiomegalia, ¿qué tiene? ¿Sobrecarga de volumen o de presión? De volumen. ¿Cuál es la función comprometida? ¿Sistólica o diastólica? Sistólica. ¿Se dan cuenta? Que van a hacer la diferencia en las emergencias. Se les sobran al residente. Esa es una falla de la función sistólica y se van, lo dejan llorando ahí. De la sistólica, ¿ah? ¿Con qué cosa me consultan? Y se va por ahí como gavilán en celo, sobrado por ahí. Yo soy del grupo del doctor Morán, pues. Ni me miren, ¿ah? Sobrado. Cualquier cosa me pregunten. Cada vez lo mismo. Pulmón blanco, edema agudo del pulmón, pero con más cardíaca normal, alteración de la función diastólica. No me le pongan mucho diurético, ¿ah? Así lo ordena la enfermera. Y se va usted, va a dormir y lo deja ahí. Como mis hijas cuando juegan ajedrez conmigo, me dejan ahí una jugada, yo me quedo 2 horas y se van a dormir ellas. No sean malas, le digo, por Dios. Siempre me ganan. Yo nunca les puedo ganar una partida de ajedrez a mis hijas. No sé qué sea. Ellas me enseñaron, peor. Lo tenemos acá. Gran cardiomegalia, pierde la función sistólica, pulmón blanco, seguramente la escuta lleno de líquido la base pulmonar. Edema agudo del pulmón. Si está aquí con esta gran cardiomegalia, ponle 3 ampollas de furosemide porque es sobrecarga de volumen. En cambio, si tiene pulmón blanco con una imagen o silueta pequeñita, esa es alteración de la función diastólica, es el llenado del comprometido. No le puedo poner mucho diurético, se dan cuenta porque lo empeoro. Si es el llenado, si le bajo el volumen de llenado, de retorno, se empeora el paciente. El tratamiento es un poco diferente.
Entonces aquí tenemos el examen físico, la gran yugular, hepatomegalia por compromiso de derechos, y edema periférico, etcétera, etcétera. Sigue. Y miren la clásica insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, cuando está comprometido tanto las cavidades izquierdas como la derecha ya. Hay signos y síntomas de compromiso izquierdo y de compromiso derecho. Acá vean, miren esta señora, ¿no? Miren la yugular. De hecho, un signo clave al borde de la cama, yo creo que les conversé, una de las cosas que nunca hagan ustedes es prestar libros, ¿no? Una de mis alumnas que fue a mi consultorio, porque hizo práctica conmigo como unos 6 meses, pudo irse a Argentina a hacer su especialidad de cardiología. Ya creo que les dije. Yo le decía día lunes por una placa altota. Yo le decía día lunes, yo ni me acuerdo el apellido, solo día lunes sé que se llama. Me dice, profesor, présteme ese libro. Yo tenía un libro, tenía una joya, que me lo regaló mi profesor Valle de Luna. Toma, me dice, lo tengo guardado, te lo regalo. Un libro que decía, cardiología al borde de la cama. Una maravilla. Le explicaba todos los signos y síntomas valorables para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Ya se lo envío, nunca, 6 años por ahí el libro, nunca más. Un signo clásico, cuando la yugular no se colapsa a la inspiración profunda, es porque el paciente está en insuficiencia cardíaca. Pero si usted lo mira y dice, respire profundo, y la yugular desaparece y se colapsa, ese paciente no está en insuficiencia cardíaca. Ese es un signo al pie del paciente. Tranquilo, usted tranquilo, esto no es cardiológico, busquemos otra cosa. No tiene que hacerle ningún examen, ya está el diagnóstico. Solo por la yugular. ¿Ah? ¿Por qué se colapsa cuando inspira profundo? Porque normalmente a la inspiración profunda el retorno venoso aumenta. La sangre va a las cavidades derechas. Por lo tanto, si el corazón no está lleno porque se está contrayendo normal, desaparece la yugular. Pero si el corazón está contrayéndose mal, queda repleto después de cada contracción, por más que usted inspire profundamente, no hay mayor retorno venoso, la yugular sigue ingurgitada. ¿Y está claro? Este es un signo de acá, yugular ingurgitada, liguria, porque no hay buen flujo de sangre hacia el ventrículo, hacia el riñón, el paciente deja de orinar bien. Recuérdense que el 25% del gasto general va al riñón. El gasto cardíaco renal es el 25% del gasto cardíaco total. Si no le irriga bien el riñón, puede haber hasta una insuficiencia de tipo prerrenal por falta de oferta de sangre. ¿Cómo se exterioriza? Con oliguria. Letargia y confusión porque no hay mucho riego sanguíneo cerebral. El paciente puede quedarse hasta desconectado. Lo acá la hepatomegalia, edema, etc. Sigue. Miren, tremendo edema, un edema azul vinoso con gran fobia. Azul vinoso, miren la acrocianosis, la gran hepatomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva. Siga, por favor. Síganlo, mándalo acá, todos estamos repitiendo, sigan. Miren, perdón, acá está bien la yugular. Miren, si ven esta yugular, miren que llega casi al borde de la quijada. Seguramente tiene ya una hipertensión de cavidades derechas, ¿no? Con compromiso derecho, por eso la yugular está ingurgitada. Si usted la hace respirar y la yugular sigue ingurgitada, confirma que está en insuficiencia cardíaca. Porque hay veces por valsalva, al pujar, la gente se le brota la yugular, hasta al hablar. Pero si al inspirar desaparece la yugular, quiere decir que no está en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Está claro eso, por favor? Ya. Seguimos. Siga, por favor. Bueno, ya eso mismo, siga. Siga, ya también vimos. El examen físico, sigue, no. Bueno, solamente una cosa del examen físico, rápidamente, ¿no? Yo creo que el tratamiento vamos a dejarlo para la próxima clase, porque no vamos a enredarlo. Miren el edema del cardiópata y el edema del renal. Hay cosas importantes, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Los clásicos, disnea, dificultad para aguantar la postura en decúbito, la tos nocturna del paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, la yugular ingurgitada, el edema de extremidades inferiores, la hepatomegalia, la esplenomegalia, es clásico esto. Pero hay un dato importante a veces, la diferencia del edema cardiópata con el renal. El edema del cardiópata es brillante y vinoso, porque hay plétora venosa. Por lo tanto, el paciente tiene un edema que le brilla la piel y de color azul vinoso.
En cambio, el edema del renal, miren, es pálido por completo, porque el renal está anémico. Porque recuerden que una de las funciones del riñón es la producción de glóbulos rojos, con la eritropoyetina. Por lo tanto, está pálido. Y la fobia que deja, ¿saben lo que es la fobia? El hueco que deja ahí, ¿verdad? La fobia del renal desaparece enseguida, porque es un edema que se llama algodonoso, desaparece pronto, porque es por disproteinemia, es por disproteinemia. Mientras que el edema del cardiópata, como es infiltración de los tejidos intersticiales y subcutáneos, el edema es duro. Y la fobia es duradera, no se disuelve la fobia rápidamente. En cambio, en el renal, la fobia desaparece rápido, porque es un edema por disproteinemia. ¿Ah? Mientras que el renal aguanta perfectamente acostarse en el cúbito dorsal, el cardiópata en insuficiencia cardíaca no tolera la posición del cúbito dorsal porque se ahoga más. A no ser que ya entre en fallo derecho, donde deja de ahogarse, y hay lo que se llama el pseudo bienestar del cardiópata. Porque cuando ya el cardiópata le falla la cavidad derecha y el ventrículo derecho ya no eyecta adecuadamente, ya el gasto cardíaco que llega a la aurícula izquierda baja. A ver, concéntrese bien en esto. ¿Por qué digo que cuando un cardiópata ya le disfunciona el ventrículo derecho, deja de ahogarse? Yo recuerdo una vez vino un paciente acá con una estenosis mitral brutal, la señora. Yo le dije al marido, ¿sí? ¿Qué es fea? Ah, perdón. Ah, no, es que no lo veo por la luz. Dígame, ¿quiere decirme algo? Sí. A ver, perdón. No se la deuda, ¿no? Digo yo, ¿no? Tranquilo. A ver, ¿quieren dirigir una actividad que de 5 minutos? Y me permiten descansar a mí. Ya tenemos clase, ¿eh? Vamos a la misma. A ver, entonces vamos para concluir esto de aquí. Cuando un cardiópata que está en disnea no aguanta acostarse, no aguanta, tiene que dormir con 2 almohadas, deja de ahogarse súbitamente. Ya pasen, préndame las luces, pero esperan un poquito, ¿va? Préndame las luces. Ya, esperan un ratito. Yo les decía, cuando un cardiópata que se está ahogando, y bruscamente deja de ahogarse, no es que ha mejorado, ¿eh? No, se va a morir más rápido. ¿Por qué? Porque ya el ventrículo derecho disfuncionó, y si el ventrículo derecho deja de contraerse adecuadamente, ya no envía sangre suficiente a la aurícula izquierda, y por lo tanto baja la presión en la aurícula izquierda, baja la presión hidrostática del sistema venoso pulmonar y se ahoga menos. Es porque el gasto derecho disminuyó. Eso se llama el pseudo bienestar de la insuficiencia cardíaca. Es un paciente que se va a morir porque su presión del lado derecho disminuyó. ¿Está claro? Ahora escuchemos a estos jóvenes unos 5 minutos. A ver, jóvenes, adelante, síguenos.